yo les voy a dar mi correo que ya tienen, ¿verdad? Entonces, alguien graba, les voy a ir indicando, ¿sí? Bueno, lo primero que quiero indicarles es que esta parte de introducción a la matemática se divide en dos partes, o sea, una parte de aritmética y otra de álgebra. Y voy a mostrar el libro, el texto, que es el texto básico. Ahora, fíjense que no es necesario que compren, porque yo les voy a ir indicando las partes que vamos a ir utilizando. Este libro les sirve para introducción a la matemática, que es ahora, ¿verdad? En este semestre, y para lo que viene después, que sería Matemáticas 1. Si alguno tiene o conoce el libro, es Matemática Básica, que se usa en la Politécnica. Y los autores son estos. Yo les voy a enviar después una copia para que tengan. Estos serían los autores, son varios, y en la Politécnica se utilizan. Y por ahí pueden conseguir, ¿verdad? Pero no es necesario. Bueno, lo primero que quiero consultarles es lo siguiente. Fíjense que cada 15 días van a tener clase conmigo, pero los días intercalados yo voy a subirles videos con clases también dadas por mí, en donde ustedes van a ir viendo, ¿verdad?, qué es lo que se les está pidiendo. Tienen que una parte teórica y una parte práctica. La parte teórica siempre les desarrollo. Y la práctica, que sería la parte de ejercicios o cuestionarios, yo les voy a ir enviando eso como material. O sea, teoría y práctica, material de lectura y práctica. ¿Sí? Práctica serían los ejercicios con los resultados. Ahora, fíjense que tienen tareas que cumplir, cuestionarios que llenar. Y eso tiene una ponderación, un puntaje. Y les pido por favor que tengan en cuenta, porque ese puntaje se va a ir acumulando y sería el puntaje acumulado que va a ir hasta el final, más el primer parcial, el segundo parcial con sus respectivas notas y un trabajo práctico, más el examen final, que tiene una ponderación de 30 puntos. ¿Sí? Y les pediría lo siguiente. Fíjense, en este pizarroncito voy a desarrollar la parte de aritmética, que hoy vamos a empezar con la parte de teoría de conjunto. Les vuelvo a repetir, se divide en dos partes, aritmética y álgebra. No sé, ¿alguna? ¿Cómo? Se ve bien, chicos, y la letra se entiende. Sí, profe, súper bien se ve. Sí, profe. No brilla nada por allí. Bueno, fíjense, la parte de aritmética, yo les mandé la planificación, ¿sí?, de lo que se va a desarrollar, de lo que es el programa. Es aritmética y álgebra. Álgebra sería con los casos de factoreo, con operaciones, con los casos de factoreo, y allí recién se termina el programa que le corresponde a introducción a la matemática. Fíjense que es una matemática básica, que tendría que ser la herramienta principal de todo lo que viene después, ¿verdad? Y comenzamos con aritmética, con la parte de teoría de conjuntos. Luego viene la parte de conjuntos numéricos. Cómo nacieron los números, cuántos conjuntos hay, y después empezamos con las operaciones.
sumar, restar, multiplicar de acuerdo al tipo de conjuntos. Máximo común divisor, mínimo, todo eso vamos a ver en aritmética. No sé, ¿alguna consultita? ¿Qué tal, profe? Un ratito nomás, profe. Hola, ¿qué Sí, ¿cómo tal? está? Bien, bien, bien. Le pediría a los compañeros si pueden apagar su micrófono porque sale muy Se escucha cortada. la voz de una criatura. Sí, por favor, para que podamos entender todos. Sí, sí, es importante eso, por favor. Bueno, ¿alguna consulta, chicos, que me quieran preguntar antes de empezar para darle más tiempo a los otros que todavía? Fíjense que son 45 alumnos. Y no sé, ¿me quieren consultar algo, chicos? Yo no tengo consulta, pero justo en la parte de ejemplos, la parte de la Sí, izquierda, se ve el sí, brillo de la luz, entonces no se ve lo que está escrito. acá, Sí, esa parte. Sí. sí, sí, ya les voy a acomodar el pizarrón. Ok, Pero gracias. con respecto a los parciales, tienen todo anotado, ¿verdad? Sí, profe. Fíjense, al abrir la plataforma, tienen la fecha de los parciales, recuperación, extraordinario, eso tienen claro, ¿verdad? ¿O no? Sí, está todo claro eso, profe. Gracias. Ah, bueno, bueno. Entonces voy a empezar. ¿Qué les parece? Hoy vamos a hacer cortito. Vamos a hacer la parte de teoría de conjuntos, conjuntos numéricos y después le doy una tarea. Y en la próxima ya comenzamos con el conjunto de los números naturales, que sería el máximo común divisor y mínimo común múltiplo. ¿Está? Bueno, ¿qué me pueden decir de conjuntos? ¿Recuerdan ustedes algo del colegio? De conjuntos, no de conjuntos numéricos todavía. Bueno, voy a empezar primero con la definición. Teoría de conjuntos se llama esta partecita, ¿verdad? ¿A qué se le llama conjunto? Esto de lo que es conjunto. Dice así, conjunto es una colección de objetos bien definidos. Estos objetos se llaman elementos del conjunto. Fíjense, objeto se refiere a personas, animales, cosas que estén bien definidos. Ahora, fíjense, la notación de un conjunto se simboliza matemáticamente con letras mayúsculas. Cualquier letra del abecedario, ¿verdad? Puede ser A, B, C, D. Con mayúsculas. Más pacientes, es decir, ya están trabajando. Yo escuché una frase de alguien que dijo, venga a estudiar porque aprovecharía que ya tengo un libro de mi vida. Elementos. Tipo, ¿qué pasa? Profe, no se escucha nada. ¿No se escucha? Ahora, Ahora sí, profe. bueno, voy a empezar otra vez, ¿sí? ¿Puede ser? Bueno, definimos conjunto o el concepto de lo que es conjunto. Conjunto es una colección de objetos bien definidos. Como les dije, esos objetos pueden ser personas, animales, plantas, objetos en forma general, ¿verdad? Estos objetos se llaman elementos del conjunto. Un conjunto lleva por notación matemática letras mayúsculas del abecedario, como ser A, B, C, D. Para simbolizar los elementos que se encuentran dentro del conjunto, simbolizamos con letras minúsculas, A, B, C, D, etcétera, ¿verdad? Fíjense, acá les puse una muestra.
que se lee en esta forma matemáticamente. El conjunto A es igual y se pone entre llaves los elementos. Estos van con letras minúsculas. A, E, I, O, U, que serían las vocales. En este caso, fíjense el concepto que tienen que tener de conjunto y la notación, la simbología matemática. Bueno, como ejemplos tenemos las vocales A, E, I, O, U, los días de la semana, los meses del año. Entonces, ustedes estarían simbolizando en esta forma. ¿Sí? Entonces, el conjunto con mayúscula, los elementos con minúscula. El siguiente paso habla de pertenencia. Cuando yo digo que un elemento pertenece a ese conjunto. Dice, un elemento pertenece a un conjunto cuando se encuentra dentro de este. Por ejemplo, tengo acá las vocales. ¿Cómo indico? El símbolo de pertenencia es la letra griega epsilon. Entonces simbolizo así. A pertenece al conjunto A. O el elemento A pertenece al conjunto A. E pertenece al conjunto A. ¿Se entiende? Les resalté en un color rojo. Pertenencia, epsilon. Dice, un elemento no pertenece al conjunto cuando no se encuentra en este, no está en el conjunto. Por ejemplo, M, la letra M o el elemento M no pertenece. Sería epsilon con una rayita transversal, no pertenece al conjunto A. Z no pertenece al conjunto A. Bueno, los conjuntos se pueden expresar de la siguiente forma. Puede ser por extensión o puede ser por comprensión. ¿Cuándo es por extensión? Cuando yo voy enumerando los elementos del conjunto, voy separando esos elementos por medio de una coma, ¿verdad? Y pongo entre llaves. Siempre se utilizan llaves. Fíjense que estas nomenclaturas son universales, o sea que yo tengo que aceptar así como viene, ¿verdad? Entonces, el conjunto A con mayúscula es igual y entre llaves irían los elementos. Cuando van separados por coma, yo digo que está definido por extensión. Por comprensión, cuando describe una propiedad que deben tener todos los elementos del conjunto. Sí. ¿Se entiende, chicos? Por ejemplo, el conjunto es igual, abro llave, y se simboliza en esta forma. X, la raya inclinada, tal que X es una vocal. Esta nomenclatura sí o sí tengo que poner siempre cuando estoy expresando por comprensión. Y luego la propiedad, ¿verdad? Y acá tienen un ejemplo. El conjunto A es igual a X, tal que X es un número natural menor que 10. ¿Se entiende, chicos? ¿Está claro? Miren que acá la esencia, lo que les estoy indicando son las nomenclaturas. Eso es lo fundamental. La definición ya saben lo que es conjunto, cómo se simboliza, el símbolo de pertenencia, cómo se define el conjunto por extensión, por comprensión. Y acá le puse una parte de glosario, ¿verdad? Para que tengan en cuenta, porque después vienen los ejercicios y a veces nos recuerdan qué son números pares, qué son números impares, la simbología. Por eso les puse, esto sería lo que le corresponde al glosario, ¿verdad? Por ejemplo, números pares comienza a partir del 2 y van de 2 en 2. 2, 4, 6, 8, 10.
Números impares, 1, 3, 5, 7, 9, también van de 2 en 2. Fíjense que acá no les estoy mostrando ninguna ley de formación, nada, sino para recordarles. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces me dicen que son los números pares y por eso les estoy indicando. Luego tenemos estos dos símbolos, el símbolo menor que, ¿verdad? Que sería un angulito en esta forma. Por ejemplo, si quiero escribir 4 es menor que 5, por ejemplo, utilizaría en esta forma, 4 menor que 5. Mayor que, fíjense la posición del ángulo, ¿verdad? Mayor que, por ejemplo, 6 es mayor que 1, ¿sí? Y después les vuelvo a repetir el símbolo de pertenencia y de no pertenencia, ¿verdad? Épsilon y no épsilon, o sea, épsilon con la barbita. ¿Está hasta allí, chicos? ¿Entendieron? Sí, profe. Bueno, y ahora comienzo con conjuntos numéricos. ¿Me van a dar un tiempito para dar vuelta al pizarrón? Me voy a ver el micrófono cerrado. Vende el micrófono. Está. Bueno, fíjense, en esta parte les quiero indicar cómo puedo graficar un conjunto. Fíjense, la gráfica tiene un nombre especial, se llama diagrama de Venn y se simboliza en esta forma. Dice, diagrama de Venn es la representación gráfica de los conjuntos. Fíjense que nosotros tenemos una serie de conjuntos, ¿verdad? Pero hay un conjunto que contiene a todos, que se le llama conjunto universal. Y esto gráficamente se representa con un rectángulo o con un cuadrado. Es la forma de diferenciar el conjunto universal cuya nomenclatura es U. Un ejemplo, yo les puse un ejemplo allí. Tengo el conjunto A que se encuentra incluido en el conjunto universal. Acá, fíjense, esa palabra incluido tiene una nomenclatura que es como una C. Yo digo que A está incluido en el conjunto universal. Entonces, este símbolo como una C es el de incluido. Entonces, estaría diciendo A incluido en el universal. A está formado por los elementos 1, 2, 3, 4, 5. Todo lo que resta, lo que queda afuera, viene a ser el conjunto universal con los elementos de A. El universo es el total, el todo viene a ser. ¿Está claro eso, chicos? Perfectamente, profe. Sí, profe. Entonces, ¿cómo grafico un conjunto a través del diagrama de Venn? ¿Cómo se simbolizan los conjuntos? Puedo hacer en forma de elipse, en forma de circunferencia. Siempre se utilizan ya por convenciones, ¿verdad? Conjunto con una elipse, con una circunferencia. Se representan. El universo, el conjunto universal, con rectángulos. ¿Sí? Bueno, luego
A partir de esa definición de conjuntos, tenemos la clasificación de los conjuntos numéricos. Fíjense que los conjuntos numéricos se han construido a partir de las necesidades humanas como matemáticas. El primer conjunto que nació fue el conjunto de los números naturales que servían para contar, para el conteo de las cosas. Y si ustedes se fijan, se describe en esta forma. N, que sería el símbolo del conjunto natural, es igual y la llave comienza con el número 1, ¿sí? 1, 2, 3, punto suspensivo, esto tiende al infinito positivo, cuya nomenclatura es esta, ¿verdad? Un 8, algunos le hacen como un 8 directamente acostado o le dejan así abierto, ¿ven? La misma cosa, ¿verdad? Tiende al infinito positivo. Pero fíjense, ¿qué pasaba con estos números enteros? No podían, o sea, solamente positivo podían trabajar. Pero ¿qué pasaba cuando yo quería operar? Por ejemplo, restando 2 de 3, 2 menos 3, me daba un valor, ¿verdad? 1, pero ese 1 era un número negativo. Entonces, a raíz de esa necesidad, se generaron los números enteros, ¿sí? En donde aparecen los números naturales, que ya sabíamos que eran los enteros positivos, ¿verdad? Aparece el 0. Muy importante el 0. Y a la izquierda del 0, los opuestos de los naturales, ¿sí? Entonces, tenemos los conjuntos naturales, el conjunto de los números naturales que está formado por los enteros positivos, ¿sí? Luego aparece el 0, a la izquierda todos los valores negativos y fíjense que continúan con los puntitos suspensivos. A la derecha va a ir el infinito positivo. A la izquierda de los negativos, el infinito negativo. ¿Sí? Hacia la izquierda, menos infinito. Bueno, tenemos, les vuelvo a repetir, los naturales, que son los enteros positivos. ¿Sí? ¿Qué operaciones yo puedo hacer con esos números naturales para que me dé como resultado un número natural? Pasaba lo siguiente, yo podía sumar, podía multiplicar y el resultado era siempre un número natural. Pero no podía restar, como el caso ese que les dije, si yo resto 2 menos 3, el resultado es menos 1 y ya no pertenece a un número natural. Con los naturales yo no podía hacer las otras operaciones como la resta, la división. Entonces se vieron en la necesidad de generar los números enteros. Pero ¿qué ocurre con los enteros? Con los enteros yo puedo sumar, puedo multiplicar, puedo restar, pero no puedo dividir. Hay una operación que no puedo hacer. Entonces, para eso se generó el otro conjunto, el conjunto de los números racionales. ¿Cuáles son los números racionales? Son los números fraccionarios. Fíjense la nomenclatura, se representa con la letra Q. Ojo con las nomenclaturas porque en el libro o en los materiales que yo les mando van a tener estas nomenclaturas. Vamos a ponernos de acuerdo porque no le puedo llamar con cualquier letra, ¿sí? Ni tampoco voy a escribir racional, sino directamente con la nomenclatura que le corresponde. Bueno,
¿Qué eran los racionales? Los racionales eran los números fraccionarios. ¿Cómo yo defino? Fíjense cómo está escrito. Q, el conjunto de los números racionales, es igual a X, tal que X es igual y se escribe la fracción B sobre A, en donde B y A pertenecen a los enteros. Puede ser un número positivo, puede ser un número negativo, pero tiene una condición. El denominador de esa fracción tiene que ser distinto de 0, porque si es 0, es indeterminado. ¿Sí? Entonces, esta sería la definición de los racionales. ¿Se entiende, chicos? ¿Está hasta allí? Bien, profe, se Sí, entiende. profesora, súper bien. Sí, profe. Bueno, antes de pasar al cuarto conjunto, fíjense, acá les puse 3 conjuntos de números que yo puedo transformarlos a fracción. Por eso les puse así. Son también racionales los números enteros. ¿Qué pasa? Yo un número entero puedo convertir a fracción. ¿Cómo? Agregándole 1 al denominador. ¿Sí? Entonces, 5 sobre 1 es un número fraccionario que pertenece también al conjunto de los racionales. O sea, un entero se puede transformar a racional agregándole 1 al denominador. Puede ser positivo, negativo, cualquier número entero. También los decimales. Acá parece que se borró algo. Decimales finitos. ¿Qué son los decimales finitos? Son los decimales exactos. Por ejemplo, yo tengo acá 0,8 que se lee 8 décimas. ¿Cómo represento esto? Escribo la parte decimal, que en este caso es 8, sobre la unidad seguida de tantos ceros como dígitos decimales tenga, ¿verdad? En este caso es un dígito, un 0. Entonces se lee así, 8 décimas. Inclusive esto se puede simplificar y me queda 4/5, que me da el mismo resultado, ¿sí? Al simplificar. Entonces, los decimales finitos también son racionales. Luego viene el otro grupo, el de los decimales infinitos. Acá vienen los siguientes casos. ¿A qué se le llama decimales infinitos? Aquellos que resultan de dividir y la división no es exacta, ¿sí? Por ejemplo, 0,666 me da como resultado y continúa saliendo 6, ¿verdad? Por ejemplo, 1 dividido 3 me da 0,333 y continúa repitiéndose el 3. En este caso, cuando yo tengo cifras que se repiten, yo digo que el decimal es periódico puro o fracción periódica pura le llaman. Cuando se está repitiendo, en este caso es el 6 el que se repite. ¿Qué pasa? Puede suceder lo siguiente, que tenga una parte entera que no sea necesariamente 0 y tenga cifras que se repiten. También pertenecen a una fracción periódica pura, ¿sí? O decimal periódico puro. En distintas formas se le llama. Ahora, ¿cómo yo convierto esto a fracción? Esto después vamos a ver un poquito más adelante, ¿verdad? Yo les voy a indicar cómo van a aplicar las reglas para transformar estos decimales a fracciones. Estos solamente ahora están como ejemplos, ¿verdad? Para que ustedes vean la clasificación de todos los conjuntos. Esto después profundizamos más. El siguiente decimal serían los periódicos mixtos. ¿A qué se le llama periódicos mixtos? Son aquellos
que también cumplen un determinado patrón, ¿verdad? Pero tengo, por ejemplo, acá la parte entera, la parte decimal. Acá me faltó algo, chicos. Van a corregir. Tienen, fíjense, parte decimal. A partir del quinto decimal se empieza a repetir 41, 41, puntos suspensivos. Entonces tienen una parte no periódica y una parte periódica, que en este caso sería 41. En este caso se le llama periódico mixto. También puedo convertir a fracción. ¿Cómo se simbolizan? Cuando tienen los puntitos suspensivos, quiere decir que esto continúa. Pero ¿qué pasa si yo le saco esto? Yo puedo convertir, pero va a corresponder a decimales finitos. Esto les vuelvo a repetir, vayan fijándose en las nomenclaturas. Cuando tienen los puntitos, significa que continúa el decimal. Entonces, tendría que aplicarle la regla. Estos utilizan reglas para poder transformar. Bueno, el siguiente conjunto, ¿quedó claro esto, chicos? Antes de pasar al otro. Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Esto les vuelvo a repetir. Después les indico las reglas cuando entremos en la parte de ejercicio. Bueno, pasando al siguiente. El cuarto conjunto, el conjunto de los números irracionales. Algunos le definen a los irracionales como los no racionales, ¿verdad? Es algo, dice así, son los que no se pueden expresar en forma fraccionaria. ¿Cuáles son estos números? Por ejemplo, el valor de pi, si ustedes buscan en la calculadora, es 3,141592. Y si ustedes se van fijando, los dígitos son totalmente distintos. No hay una cifra repetitiva. Y continúan con los puntos suspensivos. Entonces, al tener el valor de pi sobre 2, de 3/4 de pi, pertenecen al conjunto de los números irracionales. También tenemos los valores, ciertos valores como raíz cuadrada de 2. Esto utiliza mucho en geometría, o raíz cuadrada de 3. Si buscan ustedes con la calculadora raíz de 2, van a encontrar que es 1,4142 y continúa. Pero ¿qué ocurre?